La violencia en el Catatumbo ha generado que miles de familias huyan de sus hogares debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Hoy más de 30.000 personas enfrentan la tragedia del desplazamiento forzado. En realidad salimos sin nada, con la sola ropa. Es la primera vez. Pero es triste. Es triste, allá quedó todo botado. Todo. Finca, animales, herramientas, todo. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre grupos armados han dejado al menos 80 muertos y cientos de heridos. Estas disputas, marcadas por el control territorial y el narcotráfico, han desencadenado en una crisis humanitaria de gran magnitud. Colombia vuelve a hacer noticia y uno se hace una serie de preguntas desde acá del sur, donde estamos los argentinos, desconociendo muchas realidades. Cuando creíamos que las guerrillas colombianas ya estaban en una situación de cierta paz, diríamos, de golpe aparece el ELN, que yo la tenía como una organización débil, aparece con mucha fortaleza, aparece muy de golpe. No sé si hubo falla de los servicios de inteligencia colombiana, del gobierno de Petro, pero esto desata una migración interna de más de 20.000 familias o personas, y yo tengo muchas preguntas. Entonces digo, bueno, vamos a charlar con Víctor Corredor, quien es vocal de la Asociación Campesina de Agricultores de la provincia, justamente donde, en la región del conflicto, que Catatumba, si no me equivoco, Catatumbo, y coordinador nacional electo de Frontera y Migración por Colombia Humana, que es el partido político del presidente Gustavo Petro. Víctor Corredor, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted, Alejandro Krivitsky, a toda su audiencia, su respetable audiencia del canal, al cual tú muy afortunadamente estás en la briega por el combate y la lucha contra los medios tradicionales de la derecha, que son los que están dominando la información en el mundo. Bueno, en ese contexto de tu pregunta, pues obviamente hay que hacer todo un panorama de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. La zona del Catatumbo es una región del norte de Santander, la parte norte del norte de Santander, que colinda por la parte oriental con Venezuela y más concretamente con lo que es el lago de Maracaibo. Catatumbo es una zona geoestratégica importantísima, no solamente para Colombia, sino comercialmente para los empresarios, para los grandes capitales. El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una zona estratégica debido a sus recursos naturales y su proximidad a la frontera con Venezuela. Históricamente ha sido sometida a la violencia por diversos grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Desafortunadamente, tenemos que involucrar todo ese escenario porque desafortunadamente en un momento inoportuno, incluso hasta lo podemos llamar extraño, que unas horas previas a la toma de posesión de Nicolás Maduro, recordemos que se estaba fraguando un intento de invasión, un intento de asumir la posición, el partido opositor o el opositor que en este caso estaba jugando un papel como es el Mundo González Urrutia. Y causa extrañeza es como cierta complicidad en esa avenida del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Cúcuta. Todos sabemos qué representa Álvaro Uribe Vélez. Incluso no debemos olvidar que Álvaro Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está en la lista Clinton, un decreto que sacó el gobierno de Clinton y figura en la lista como el número 82, comprometido con el narcotráfico y la extrema derecha de Colombia. Eso no lo podemos olvidar. Y por eso nos causa extrañeza que unas horas previas, por eso es que el gobierno venezolano asume una posición de soberanía y suspende por 72 horas
la libre circulación, tanto terrestre como aérea, entre Colombia y Venezuela, porque se presumía que expresidentes como el Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, el mismo María Corina y Edmundo González pretendían llegar a territorio venezolano a posesionarse el 10 de enero. De manera pues que entre ese contexto tenemos que mirar por qué está sucediendo lo que está sucediendo ahorita en este momento en el Catatumbo. Ahora, mi amigo, a ver, para ir entendiendo, el ELN es una organización de izquierda, una organización guerrillera de izquierda, revolucionaria, o es una organización disfrazada de izquierda pero narcoterrorista. Bueno, nosotros no podemos llegar a ese extremo de definir a esa organización que tiene una tradición de lucha revolucionaria con los principios del Che Guevara, con los principios de Camilo Torres, un sacerdote Tal cual. de la teología de la liberación que llegó a ser parte de esa organización guerrillera rebelde. Entre sus componentes, incluso el ELN goza de ser bolivariano, de pertenecer a la defensa de la patria grande y definir al ELN como una organización de ese carácter creo que sería un error. Bien. Aquí lo que podemos entender es que es una lucha por territorio, es una lucha porque se han definido o se han expresado muchas excusas y no es aceptable ese tipo de lectura porque el ELN tiene una tradición de lucha bastante Claro. importante en Colombia por la defensa y tiene un trabajo social importante en sus territorios. Bien, Entonces, bien. definir Ahora, que el ELN es eso bien. no creo Ahora, que sea lo Víctor, más adecuado. Víctor, a mí lo que me llama la atención es que, primero, los movimientos revolucionarios todos pueden ser colonizados y pueden ser comprados. Nosotros lo vivimos en la Argentina como el movimiento peronista en distintas etapas de la historia argentina ha sido colonizado y sus dirigentes comprado y cooptado en diferentes etapas. Y por eso tenemos a Milei como presidente, ¿no? Sin ningún tipo de resistencia. Lo estamos viviendo hoy. Entonces no me extrañaría que organizaciones con historia, con una historia, algunos cuadros puedan haber sido hasta cooptados por el imperialismo. No lo sé, o sea, en el caso, por eso recurro a usted para comprender, porque da mucha casualidad que esto explote en Colombia justo cuando está en jaque lo de Maduro en Venezuela y todos los ojos del mundo puestos en Venezuela. Y hay un intento de desestabilizar Venezuela. Y venimos de la experiencia siria, donde en pocos días vimos así como organizaciones casi inexistentes aparecieron con mucha fortaleza y tomaron el poder en Siria, cuando la cuestión es desestabilizar Siria para ir por Irán. Tal vez sea desestabilizar Colombia para ir por Venezuela. Esa es la sospecha que me generó a mí las primeras noticias. Por eso quería ver el análisis desde el territorio con usted. ¿Qué me dice? Mira, Alejandro, lo que sucede y que ha sido tradición en todas las organizaciones rebeldes, no solamente de Colombia, sino del mundo, es que lamentablemente la inteligencia de los organismos del país, de Colombia, incluso de la CIA y otros organismos como el Mossad, Uh -huh. infiltran esos movimientos. Eso no es ningún pecado decirlo, siempre ha ocurrido en las extintas FARC, también ocurrió, ocurre aún en otras organizaciones y es posible que esa lectura se pueda dar, pero obviamente detectar eso es responsabilidad de los jefes guerrilleros o de las direcciones nacionales de esos movimientos que permitan deslastrarse de esos lamentables sucesos. Nosotros hemos tenido experiencias, por lo menos hasta el asesinato de un líder importante en la FARC, que un propio compañero
le cercenó la mano y la llevó de muestra para certificar de que efectivamente Iván Ríos fue muerto, fue asesinado. Y así, innumerables casos suceden alrededor de ese tema. Entonces, obviamente lo que tú me estás comentando, el Catatumbo geoestratégicamente es una puerta de entrada para el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo ha sido tradicional en la historia de los dos países porque Venezuela y Colombia son países siameses. Tenemos una tradición histórica, tenemos familia aquí y allá, tenemos una compenetración que es inquebrantable. Y el lago de Maracaibo era un puerto de ingreso de mercancía y productos hacia el norte de Santander. Al norte de Santander y particularmente a Cúcuta, llegó el primer teléfono, llegó el primer ferrocarril, llegó el primer vehículo. Entonces, todas esas cosas es obviamente objeto de la mirada de los empresarios del gran capital. Y nosotros no podemos ignorar que el Catatumbo es una zona de influencia para penetrar a Venezuela. Eso lo sabemos perfectamente. Pero también el Catatumbo, donde se está fraguando una lucha fracticida que lamentablemente está produciendo desplazamiento, una crisis humanitaria, hay desaparecidos, hay asesinados más de, según las estadísticas del propio gobierno colombiano, más de 90 fallecidos. Incluso mucha población está sitiada, no puede salir de su territorio porque está totalmente vigilado y controlado por la organización ELN, en una intención seguramente, según denuncias del mismo presidente de la República, desplazamiento de fuerza insurgente desde Arauca, que es otro sector aledaño a fronterizo con Venezuela. Hubo un desplazamiento de una fuerza importante de personal para abordar y ocupar el territorio del Catatumbo. Te preguntaba, Víctor, no logro entender en qué consiste, o sea, la lucha por ese territorio, o sea, sé por lo que tú relatas, ahora comprendo lo estratégico, lo geoestratégico de ese territorio, tanto para las corporaciones como para el imperialismo, que viene después de los anuncios de Trump, viene por nuestra América y va a apuntar a Venezuela, y una forma de penetrar a Venezuela es por esos territorios, pero no entiendo el conflicto entre el ELN y aquellas fracciones que creo que son de las FARC. ¿Contra quién pelean? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la razón más allá de un control territorial? Y si es un control territorial, ¿cuál es el tema del control territorial? ¿Hacer una revolución en ese territorio en particular? ¿Expandirla a Colombia? ¿Qué es lo que se busca hoy teniendo un gobierno como el de Petro? Mira, lo que pasa es que yo creo que lo que está haciendo el Ejército de Liberación Nacional es una reacción, es una respuesta que le están dando al presidente Gustavo Petro y en Porque, particular al comisionado de Paz Oti Patiño, porque él, días previos a la toma de posesión también de Nicolás Maduro Moros, lanzó una carta pública, objeciones y unas respuestas que le dio el comisionado Oti Patiño al máximo líder de García, porque lo acusan a Oti Patiño de ser promotor del fraccionamiento del ELN, incluso me parece también muy atrevido que por lo menos uno de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, como es el senador Iván Cepeda, ahora está amenazado por el mismo Ejército de Liberación Nacional. O sea, es como tratando de darle una patada a la mesa, como lo dijo el ministro del Interior, botaron a la cesta de la basura todo un proyecto y todo un proceso de conversación que venía fluidamente y lamentablemente a raíz de esa actitud del ELN hacia Oti Patiño y de Oti Patiño hacia el ELN,
creo que es una demostración de que ellos interpretan que la paz total, el plan de gobierno de Gustavo Petro, parece que se está después quebrajando. Entonces, asumen esa actitud porque coincidencialmente, por ser el Catatumbo una zona estratégica, ellos van y hacen esa arremetida fuerte. Y la misma situación de lectura se puede dar con la organización que también ha mantenido unos diálogos muy coherentes con el gobierno, incluso tratando de transformar los territorios, como el territorio del Catatumbo, el norte de Santander, en una política de paz entre la FARC, el Estado Mayor Central o Estado Mayor del Bloque, que encabeza el vocero André Avendaño, y han venido surgiendo algunas transformaciones. Ellos, la FARC, también se declaran bolivarianos y son defensores de la ciudad de Bolívar y de la construcción de la patria grande. Entonces, en esa razón, caramba, se volvió, en esa razón, lo que no encuentra uno es el por qué esa disputa o ese enfrentamiento cuando de boca del mismo vocero del ELN y director o responsable de la mesa de diálogos del ELN con el gobierno, que es Pablo Beltrán, manifestó en alguna oportunidad, en una entrevista que se hizo por Twitter, de que había un convenio, un pacto entre las dos organizaciones de respeto y convivencia pacífica. Se rompe, seguramente es en demostración de que le quieren decir al gobierno de Gustavo Petro que los diálogos con ellos es de otra manera. Tienen su política propia y entonces están resentidos, ese es mi parecer, y asumo esa responsabilidad de que están resentidos por el tema del fraccionamiento, porque entre otras cosas, el Ejército de Liberación Nacional tiene un componente muy importante, no es una dirección de arriba para abajo, sino que es confederada. Cada frente tiene su propia autonomía y muchas veces cada organización en sus territorios obedecen a las propias características del mando que está asumiendo esa responsabilidad. Y poco caso hacen de las directrices que se hacen a través del Comando Central. Esa es una realidad también innegable. Estamos hablando con Víctor Corredor, que está en el epicentro en estos momentos, del conflicto en Colombia, en un lugar geoestratégico. Víctor, ahí te tengo de vuelta. No sé si me escuchas. Sí, hermano. Entonces, sí, te estoy escuchando. Entonces, Sí, lo que te decía es que también obedece, cada organización tiene sus planes de desarrollo, de trabajo, de un tejido sí, social. Ellos sí, construyen tejido social, obviamente, porque ese es sí, el sí, trabajo que les seguro. compete como organización rebelde. Sí, sí. Entonces, también hay un factor, un tercer factor que puede Ese. estar Sí, ¿cuál es? beneficiarse de lo que está pasando ahorita, que es el paramilitarismo. Quieren volver a incursionar. Hay indicios de que el Clan del Golfo, que es una organización... Autoridades es hoy el denominado Clan del Golfo. Esta organización, que comenzó como un clan familiar, hoy es considerada el grupo armado más grande del país. El Urabá antioqueño fue su cuna. Allí no solo crecieron los hermanos Úsuga David, sino que además iniciaron su accionar delictivo. En la década de los 60 fueron reclutados por el Ejército Popular de Liberación, EPL, grupo presuntamente auspiciado por el régimen comunista de China. Luego de la desmovilización y entrega de armas del EPL en marzo de 1991, la familia Úsuga pasó a integrar las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por los hermanos Fidel Vicente y Carlos Castaño Gil. Organización que también tiene incidencia en algún territorio al sur del país, quieren penetrar otra vez allá. No podemos nosotros olvidar que
la incursión paramilitar en la Gabarra, que ocasionó uno de los mayores masacres que ocurrieron en esta zona, ellos quieren tomar el territorio, ¿Y porque el estos Catatumbo, paramilitares qué intereses defienden? la posesión del territorio, la posesión de terrenos, porque también La- no podemos ¿Para olvidar que quiénes? Álvaro Uribe Vélez es un líder del Sí, paramilitarismo y de la derecha colombiana. bien. Eso no se Ahora, comete ningún... Y ¿son ellos están detrás, proimperialistas? ¿Son narcotraficantes? ¿Qué intereses hay detrás de ellos? ¿no? Son de derecha y lo que más les interesa a ellos es el negocio. Más allá del El dinero. narcotráfico, más allá Ujú. del cultivo de la coca, ellos están detrás de grandes extensiones de tierra, ya lo están haciendo, ya eso lo están haciendo, incluso eso se repotenció con la presidencia de Iván Duque en el cultivo de la palma africana. Son Bien. extensiones grandísimas, hay terratenientes que están interesados en mantener vigentes sus posesiones y eso también es parte de un ingrediente del por qué está sucediendo lo que está pasando. Por eso Tú estás repito, no viviendo podemos en este territorio, ¿no? En disputa. cerca, a una hora. Cerca. Bien. Para finalizar, el pueblo común, la gente de a pie, el que no milita en el Frente de Liberación Nacional, ni en la FARC, ni está con los paramilitares, el tipo que, el hombre y la mujer que salen a ganarse el pan, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo vive en esta situación? Pues lamentablemente hay que decirlo así, man. La población de a pie De a pie. estaba bastante gozando de una paz temporal, por decir, porque ya se resquebrajó. El gobierno colombiano está enfocado en desarrollar esos territorios de la Colombia profunda, la Colombia que siempre ha sido olvidada. Ese es un territorio que ha sido olvidado por años, por gobiernos. Y ellos, el gobierno planificó un plan que le llaman el Pacto Catatumbo y le están haciendo transformación al territorio. Incluso hay megaproyectos y uno de los más emblemáticos es la construcción de una universidad que le llaman la Universidad del Catatumbo y otros megaproyectos. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tiene el interés de desarrollar el Catatumbo, desarrollar el norte de Santander con una vía férrea que comunica a Colombia con Venezuela para llegar los productos a un puerto que se llama La Ceiba, que es al sur del lago de Maracaibo. Eso es Bueno, fundamental. Entonces, la eso va contra comunidad, los intereses el pueblo de los poderosos. de a pie, Ahí podemos correcto. encontrar Entonces, una el razón. pueblo de a pie está sufriendo en este Sí, momento. Ellos se podía transitar libremente, se claro, podía claro, claro. transitar libremente y están ahorita ocupados con esta situación. Han habido participación de movimientos sociales, de defensores de derechos humanos, de partidos políticos. Se está programando una marcha hacia el Catatumbo para fortalecer a ese territorio desde el punto de vista moral y de apoyo irrestricto y por la defensa de la paz para los territorios. No quiero terminar esta entrevista sin antes solicitar a la comunidad internacional y en particularmente al gobierno venezolano en cabeza del presidente Nicolás Maduro, que es un país garante, un gobierno garante de las dos mesas de diálogo entre el ELN y las FARC. Solicitarle desde el punto de vista humano por la defensa de la integridad de las personas, de los habitantes catatumberos y del norte de Santander, porque es que eso también se refleja para todo el norte de Santander, no solamente es Catatumbo. Cúcuta está viviendo una crisis humanitaria ahorita. Hay desplazamiento. La gente está asignada en un estadio de fútbol con las condiciones mínimas, porque lamentablemente estos gobiernos locales y regionales no tienen el presupuesto para esas emergencias. Y entonces por eso el gobierno de Gustavo Petro declaró una emergencia económica y estamos a puertas de que la Corte Constitucional la apruebe porque hay un caos tremendo. Entonces yo quiero solicitarle como coordinador
Nacional de Frontera y Migraciones del Partido de Gobierno Colombia Humana, que se aboquen a mediar en ese conflicto, porque entre otras cosas también les sirve para Venezuela y mitigar un poco el impacto y las intenciones de querer profundizar la guerra y transportarla hacia Venezuela. Entonces, a la comunidad internacional se le pide, por favor, que medie en ese conflicto, porque ellos conocen las realidades, Venezuela conoce las realidades de lo que ocurre en la frontera, y en eso quisiera yo terminar esta entrevista, Alejandro, y agradecerle inmensamente por este esfuerzo que haces y por invitarme y estrechar estos lazos y siempre nosotros encaminados en construir la patria grande que soñó Bolívar. Así es, Víctor. Tratamos de hacer con lo que tenemos un aporte a esa construcción de esa patria grande. Y yo lamento que haya sectores voy a poner entre comillas, de izquierda, que terminan jugando para las derechas y para los grupos, para los intereses que no son los intereses de nuestros pueblos, ¿no? Y teniendo un gobierno como el de Petro, bien o mal, como lo puedan denominar, pero no es la derecha, no son los libertarios que gobiernan en la Argentina. Y estos grupos parecen jugar para que Colombia tengan próximamente gobiernos como el que sufrimos en la Argentina. Terminan haciéndole el juego a esa derecha internacional y al imperialismo. Lamento eso y lo lamento por el pueblo de a pie. Así que bueno, hermano Víctor, muchas gracias por esta entrevista y le deseo de corazón que haya paz en Colombia próximamente y que Petro pueda sacar adelante a Colombia, y a usted en particular, muchas gracias por participar de mi programa. No, las gracias son para usted, mi hermano, y de todas maneras aquí nosotros estamos apostando, esa es la apuesta, para que el Colombia viva en paz, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela, la Tal paz cual. de Venezuela es la paz de Colombia. Y la paz de Un Venezuela y abrazo. la paz de Colombia es de toda la región. Muchas gracias, un abrazo patriótico. Así es. Un abrazo.